debatir. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 hablando de la más reciente encuesta de la firma Gallup acerca del panorama político y social del país, donde se destaca que la aprobación del presidente Juan Manuel Santos aún está debajo del 50%. La encuesta Gallup es contundente. El gobierno Santos recibe apoyo en diálogos de paz, programas de vivienda y atención a la niñez. Sin embargo, se raja en seguridad, manejo de la crisis con Nicaragua, impunidad para la paz, desempleo y salud. ¿Qué pasó con esta encuesta Gallup y cómo le fue a otros mandatarios regionales? Todo eso lo vamos a debatir esta noche aquí en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será el legado político del líder sudafricano Nelson Mandela, el hombre que luchó y acabó con el apartheid y hoy lucha por su vida en un hospital en Johannesburgo. El expresidente sudafricano Nelson Mandela ha experimentado una gran mejoría respecto a su estado de salud de los últimos días, pero sigue estando clínicamente grave, dice su familia. Ahora se habla de una lucha de poder por su herencia política. ¿Qué pasa con Mandela? Tema de debate esta noche, también aquí en 360. Y al final de la noche hablaremos de la controversia del caso del asilo del fugitivo estadounidense Edward Snowden, el ex técnico de la CIA que habría robado miles de secretos y hoy enfrenta a la Casa Blanca con Rusia y Ecuador. Snowden, cuyo padre quiere negociar su regreso a Estados Unidos, aún no contaría con un salvoconducto para ir a ningún país. Mientras tanto, Quito envía mensajes retadores a Barack Obama, que se declara indiferente a este caso. ¿Qué futuro tiene el caso Snowden? Lo debatiremos esta noche y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Hoy tenemos una ley por partir. Smart TV y regala a papá sus juguetes favoritos. Por cada 500,000 pesos tienes una boleta para participar en el sorteo de 4 Mini Cooper. Además, reclama una tarjeta Pareja Suerte con la que te podrás llevar más de 1,000 premios. Qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360 a Ángela Verge, a Javier Loaiza, a Guillermo Rodríguez y a Jorge Garrido. Qué placer esta noche de viernes tenerlos acá y poder tener una agenda amplia para debatir. Gracias por aceptar. Un placer, como siempre. Bueno, Javier, empecemos. Tema de la encuesta Gallup. Imagen favorable del presidente Santos se mantiene por debajo del 50%. ¿Cómo ve usted los resultados generales de esa encuesta? Pues yo creo que sigue estancado, sigue en lo que está. Creo que a pesar de todos los esfuerzos comunicacionales que han venido haciendo, creo que sigue estancado, porque un aumento, una recuperación de un punto no es recuperación. No es lo mismo. No es recuperación, es un simple dato de conteo. Es lo mismo, y eso es un estancamiento. El país sigue, de acuerdo con la encuesta, sigue entre que quiere la paz, pero no cree en la guerrilla. De modo que creo que eso sigue todavía por allí, y creo que cada vez más el país no cree en los negociadores que están sentados con el gobierno allá en la... Ya vamos a mirar punto por punto. Ángela, ¿cómo lo ve usted? Pues evidentemente ese 48% de porcentaje no es no es un porcentaje bueno para ningún político. Y ese además tiene un 44% en contra, o sea que son datos bastante desfavorables para una gestión que luego tiene muchos altibajos, porque vemos que hay algunas cosas en las que sí sigue teniendo una confianza en la gestión de Santos y otras, por ejemplo, pues muy notables en este caso, como el tema de la salud, que me parece bastante sangrante. Creo que el tema evidentemente central es el tema del diálogo de paz y no creo que no haya una confianza, simplemente hay una expectativa y esa expectativa no se está cumpliendo porque no hay noticias positivas, tampoco las hay negativas, no hay nada, hay un desierto. Esa es la historia. Sí hay. Eso, no hay negativas, o sea, no hay ningún tipo de noticias y eso es lo que inquieta a la gente, lógicamente. Vamos a mirarlas. Quiero la partida inicial del debate. Guillermo, ¿usted cómo lo ve? Bueno, ¿Cómo le pareció el plano general? Desde luego, las encuestas juegan un papel muy importante para la opinión. Lo que se quiere hacer aquí es mirar y sondear a la opinión pública qué está pensando frente a esto para tomar una decisión. Ese es uno de los factores por los cuales los gobiernos solicitan o piden que se hagan este tipo de sondeos. Es muy negativo lo que está sucediendo, pese a que no pasa nada con el proceso de paz.
y es negativo porque las acciones violentas de la banda terrorista siguen incrementándose. No existen estadísticas ni números que muestren lo que ha sucedido en el Cauca, lo que ha pasado, lo que está pasando en el Catatumbo, todo el reclutamiento forzado a menores. Pero creo que más allá de lo que quiera decir esta encuesta, hay que leerla entre líneas. Entre líneas porque pese a que la imagen de Santos se sigue en decadencia, hay que examinar lo que está sucediendo frente a la percepción de los colombianos con el proceso de paz, con el proceso de paz especialmente. No le creen a las FARC, pero subió unos puntos el proceso de paz. Eso quiere decir que estamos a puertas de que nos lleven a una decisión frente al proceso de paz muy compleja para el país. Vamos a ver cuál sería esa decisión. Jorge, bueno, ¿cómo lo ve usted? Y le voy a empezar a votar números, cifras. La opinión favorable del presidente Juan Manuel Santos pasó del 47% al 48%. Es decir, eso es lo mismo. Eso es exactamente lo mismo. Un punto no es nada. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar, no son tantos los presidentes que terminan un año antes casi de terminar, tienen más de la mitad de los votos a favor. Eso no es tampoco algo que suele ocurrir. Hay muchos que terminan con el 30 y el 20, incluyendo en Estados Unidos. Bueno, Bush tiene el caso. Está como a mitad. No tampoco es que sea un desastre. Evidentemente refleja que Santos no ha logrado. La principal carta de Santos es la paz. Se la está jugando todas. Tiene una serie de programas a medio camino, no se aprueban parcialmente, como la famosa reforma de la salud. Él se está jugando todas por la paz. Pero no ha logrado colocar la paz realmente en el centro de los problemas del país. Hay más gente que se oponen públicamente que lo defiende, encabezado por Uribe, que tiene un gran movimiento, que tiene un gran impacto en el país, es muy escuchado. Pero no solo el proceso, porque hay dos cosas distintas en esta encuesta. Una cosa es el apoyo al proceso, que sí lo tiene. Otra cosa es el tema de impunidad. A impunidad frente al proceso. Yo creo que, yo discrepo de eso. Yo pienso que una gran parte de los que se oponen al gran tema de la impunidad se están oponiendo al final. No están convencidos del proceso de paz. ¿Ustedes están de acuerdo? No, yo no creo. Yo creo que no hay ningún colombiano que no esté de acuerdo o que no estemos de acuerdo con que hay necesidad de que en este país haya paz. Eso es una cosa. Yo no creo que los opositores sean guerreristas per se. Eso no lo creo. Yo lo que creo es que hay gente que ve que esto se está manejando muy escondidamente, muy raro, que estos señores en La Habana salen y hacen una serie de discursos, un pocotón de reclamaciones, se volvieron la contraparte casi en pie de igualdad del gobierno. Ningún ciudadano, ninguna organización, ningún partido político, ningún centro, ninguna universidad tiene en este momento la voz y la capacidad de exigirle al gobierno y a la sociedad colombiana lo que están exigiendo las guerrillas por cuenta de la vocería que les ha dado el gobierno. Los ha puesto en pie de igualdad. Eso es lo que a mucha gente no le gusta. Pero ¿por qué los demás sectores no pueden movilizar igualmente a favor de la paz? Los partidos y los sectores pueden movilizar igualmente. Yo quiero insistir en algo no lo hacen. Que he planteado aquí en varias oportunidades y en muchas partes. La gente a lo que le llamamos paz es a que no secuestren, a que no maten, a que no pongan bombas, a que no capturen, no involucren niños en la guerra. Es eso lo que la gente... Dos elementos fundamentales. Y en La Habana los señores dicen que ni secuestran ni están en la droga. Acá hay un tema que está ligado profundamente al proceso, el tema de seguridad. En el tema de inseguridad hay una desaprobación del 73%. Pero que la inseguridad es patente en el país, o sea, no es algo que nos estemos inventando. Con respecto al proceso de paz, hay dos cosas elementales. Durante el anterior proceso de paz nos quejamos 1 y 3 mil veces y yo fui la primera que me quejé en ese show mediático que se convirtió en ese proceso de paz. Se está intentando hacer exactamente todo lo contrario. Supongo que bien o mal, subsanando esos errores que fue hacerlo, pues eso, todo por televisión, ¿no? Y eso... Tan mediático, dice usted. Claro, el momento mediático, ¿no? En que supiésemos en ese momento qué pasaba, de qué se hablaba y tuviésemos esas imágenes como la silla vacía y todas esas imágenes que tenemos grabadas en la retina. Entonces, seguramente nunca se va a hacer un proceso de paz de acuerdo a todo el mundo. Pero lo que se tiene que estar de acuerdo es en el objetivo. En el objetivo se tiene que estar de acuerdo y se tiene que saber que en un proceso de paz tiene que haber ceses por
por las dos partes. Es que ese yo creo que es el problema que no se le ha explicado a la ciudadanía. Esto tiene un costo, pero el objetivo va a ser muchísimo mejor. Pero sí tiene un costo para todos. Para las víctimas, 3.000 veces mayor. Pero para toda la sociedad en general usted, tiene un Guillermo? costo. Pero el fin no justifica los Hassan. medios y el cómo es absolutamente fundamental en cualquier proceso. Entonces explíqueme cómo lo Hassan, haría usted. el pero ¿cómo lo escenario, harías? el ¿Rendición? escenario está dado. Es el siguiente. Se quiere hacer la paz, todos queremos hacer la paz, pero con unos valores y unos pilares fundamentales. Primero, que no haya impunidad. Segundo, que no haya elegibilidad. ¿Elegibilidad de quiénes? De quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Porque aquí no estamos hablando de salvaguarda jurídica de lo que hagamos en el derecho interno o en nuestro orden jurídico y político interno, pero nosotros no podemos llegar a saltar lo que está al arbitrio del derecho internacional público. Nosotros no podemos saltarnos lo que hemos suscrito, como es el Estatuto de Roma. Y hay delitos de lesa humanidad que ya están siendo investigados y que ya incluso Human Rights Watch le hizo un llamado al gobierno colombiano frente a ello. Pero mire, vamos a las cifras. Mencionaba el tema de seguridad, inseguridad, muy alto. Otro tema es la lucha contra la guerrilla. Lucha contra la guerrilla, 63% de desaprobación. Es decir, todo esto está ligado. No podemos decir que simplemente es el tema del Por eso factor insisto, de La la Habana. gente quiere Porque se está paz, negociando en La Habana es para reducir estas cifras. Correcto. Ahora, si Ese es el estas objetivo. cifras están en este indicativo y se está negociando en este momento en La Habana, y hay un gran porcentaje además que dice nosotros no queremos impunidad, pues, ¿qué está pasando con el gobierno? No hay dicotomía, Hassan, y hay una bipolaridad de parte de los anuncios que hace las FARC. Yo discrepo de lo que tú planteabas frente a que este no es un proceso mediático. Este es un proceso aún más mediático que el que hubo en el año 98. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que es mucho más mediático, no es un comunicador expreso, sino es más agresivo y lo hace de una manera soterrada, para llamarlo de esa manera. Y en La Habana se está manejando ello. Tanto así que las FARC ayer dio un anuncio de decir, no vamos a entregar las armas, pero las vamos a dejar. En el plano lógico que es de la paz, no es excluyente. ¿Qué tanto está afectando? Yo creo que sí, estoy de acuerdo que es un proceso mediático, pero de todas las partes, ¿eh? De todas las partes. Los que se oponen a la paz o al fin del Supuestamente habían conflicto. dicho que iba a ser secreto. Sí, Pues el secreto es lo que se está aquí negociando. aquí todo el mundo se está aprovechando del tema de la paz, con un tema electoral. Yo creo que sí se está ¿Empezando aprovechando. por quién? Empezando por el gobierno, empezando por el uribismo, empezando por la propia guerrilla. Déjame hablar. Está haciendo un No, el ejercicio uribismo está de tratando de ganar las veeduría, elecciones. no, está haciendo un tratando ejercicio de ganar las veeduría. elecciones. No es el otra cosa que uribismo Pero está ¿quién haciendo puso el una proceso veeduría sobre la frente a mesa? esto. y además es muy razonable que trata de ganar las elecciones con un tema. Todo el mundo saca un tema. Yo no estoy criticando que escoja el tema de la paz, sino que todo el mundo está jugando a un proceso totalmente mediático. Ahora, lo que hay que plantearse es, todos queremos una paz que sin ninguna absoluta impunidad. Bien, pero la guerrilla no se ha rendido. La guerrilla está sobre las armas. O tú negocias o juzgas a la guerrilla o sencillamente entras a conversar con ellos de alguna manera, porque no es un juicio, ni es una rendición, pero a ver, es una negociación Pero a lo que ver, se está haciendo. Estamos La negociación de las dos partes. El gobierno es un gobierno que le gusta el unanimismo. La unidad nacional, más del 95% del Congreso, eso es unanimismo. Y entonces el gobierno resulta que quien exprese cualquier opinión o proponga advertencias sobre el tema de la impunidad, sobre el tema de la elegibilidad, sobre cualquier otro aspecto, resulta que son enemigos de la paz y de ahí a que los declaren enemigos de la patria y del pueblo y de lo que... Pues a ese es otro tema. El gobierno tiene que tener sinderesis y Sí, tiene pero que acá tener también hay un claridad. tema, Pero- acá hay un Que tema. quien no... Creo que las personas que están advirtiendo sobre el tema de la impunidad y los demás, le están prestando incluso al propio gobierno un servicio muy importante. Bueno, pero- si eso se lograra Pero vamos a por partes. realizar, Tengo que hacer que la yo no lo pausa. creo. Tengo que hacer la pausa y acá hay un elemento clave. Hay un tema electoral. Estamos a puertas de un proceso electoral y las cifras marcan un indicativo, pero un indicativo que no solamente puede reflejar cómo va el proceso, sino cómo pueden ir las En aspiraciones 4 de las reelección. últimas Vamos a la 3 pausa elecciones y ya más regresamos. esta, las FARC han sido...
Regresamos a 360. Miren, ahora quiero que abordemos un tema muy puntual y es el siguiente. Uno ve las curvas, las cifras y lo demás, pero acá hay un proceso donde hay una aspiración de reelección. Ángela, cuando uno tiene una imagen desfavorable, en este momento, del 44%, favorable del 47%, eso está pegado. Sí, sí, está clarísimo. Eso está al lado. Uno tiene opciones claras de decir, mire, yo me la juego una reelección, o eso se hace cuando uno está por encima del 50 o del 55, o tiene una mayor imagen favorable. Pero con estas indicaciones, con estas cifras, ¿usted ve la reelección clara o va a tocar buscar otro candidato? Opciones claras no hay, pero como tampoco en la oposición hay opciones claras, entonces yo creo que Santos va a jugar un poco con eso. Es decir, seguramente va a meter el acelerador en el último año. Al acelerador me refiero para una parte, para la otra, para ponerle, pues eso, más presión al tema de la paz, o directamente decir, señores, se acabó esto, nos levantamos de la mesa y yo prometí, como en su momento prometió, que no íbamos a dejar de darle plomo a las FARC, como bien dijo. ¿Que la reelección se lo está pensando? Nos guste o no nos guste, Santos es un tío muy listo y muy inteligente. O sea, él no quiere hacer, ni va a hacer el ridículo, ni se va a postular para hacer el ridículo. Y sobre todo creo, sinceramente, que una baza es eso, que la oposición todavía no tiene esa figura clara. ¿Usted no ve quién le haga competencia en este momento? Hasta el momento, no. O yo creo que Santa piensa que todavía no. Que vaya a quedar con el que tiene el 44% de imagen pero entonces es un problema de la oposición. Que sea el mejor candidato. Eso no va a ser así, Hassan. Eso no va a ser así. Yo pienso que también se es un poco desconsiderado con las figuras que están en la oposición y están siendo precandidatos que están moviéndose por todo el país. Eso es desconsiderado. ¿Usted habla del con Centro Oscar Iván. Democrático? Claro, desde luego. Es desconsiderado con Oscar Iván Zuluaga, con Carlos Holmes Trujillo, es desconsiderado con otros aspirantes como Juan Carlos Vélez Uribe, es desconsiderado con Marta Lucía Ramírez, es desconsiderado con José Félix Laforí, es desconsiderado con muchas otras figuras que van a llegar. ¿Usted cree en este momento? ¿Qué dice usted? Yo lo que quiero que veamos es que las últimas 3 elecciones y esta también, digamos que el factor que ha definido el resultado electoral ha sido las FARC. A Pastrana lo eligieron porque iba a hacer la paz y porque se reunió y se puso la toallita encima o no sé qué con el bandido ese tiro fijo. Eso fue el factor clave que influyó en la decisión final. Como no funcionó eso, lo que subió en las encuestas fuertemente a Uribe es que le prometió al país que iba a ser el primer soldado de la nación y que va a ir a acabar con las FARC. Eso le dio para cambiar la Constitución e ir a la reelección con el mismo discurso. Le dio incluso a la elección de Santos. Sí, pero vamos a esta. Llevamos 4 elecciones y ahora vamos para una quinta también. Sí, pero en esta quinta está con el 44% de imagen de claro, pero no se trata de ser desconsiderado, ¿eh? No se trata de ser desconsiderado, no, simplemente no hay una figura. Lo que yo, si las hay, no las hay. Usted ha dado 10 nombres. Lo que yo creo es que las figuras de la oposición no han sido, ninguno ha sido suficientemente audaz para comprometerse realmente a hacerle la oposición a Santos en el proceso de paz. ¿Usted no le está da miedo? ¿Usted cree que había un costo muy alto? Que el tipo le cuaje la cosa y después van a quedar eso es cierto. No, eso no es cierto. Y aquí todos hemos pagado un costo muy alto. Javier, eso es desconsiderado. Todos los que hemos tenido uno por uno. Este es un país de unanimismo. Y si no, miren este gobierno. Pero a ver, Javier. Vargallera, usted está diciendo algo lo siguiente. Veamos las cifras. ¿Quién de esos candidatos que usted ve, que por supuesto todos son personas muy calificadas, muy respetadas, que están trabajando seriamente por ganar una nominación por el Centro Democrático, por el Partido Conservador, por lo que sea, usted los ve con números cercanos? Desde luego, Hassan. Lo que pasa es que nos hemos convertido aquí en seguir personas y no en seguir ideas. Y aquí lo que prima es el poder de las ideas. Y hay una idea fuerza que es fundamental y clara, que es la seguridad. La seguridad ciudadana. Y en eso estamos. Usted mira las últimas encuestas. No, pues aquí le voy a el decir. Centro Democrático y el Partido Conservador se adecúan en esa idea. A ver, no, yo no creo que la seguridad sea un tema tan grande como en estos momentos como para volver a elegir un presidente. ¿Usted cree que está mal, pero no estamos reelige. Estoy de acuerdo con Javier. El problema es que lo de la seguridad se ha convertido ahora en un tema de
¿Hay fin del conflicto o no hay fin del conflicto? ¿Hay paz o no hay paz? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier. La guerrilla siempre es la que ha puesto, ha decidido las próximas elecciones. 4 y Ahora, 5. si Santos no logra firmar por lo menos el fin del conflicto antes de noviembre, no tiene sentido que se reelija. No tiene sentido ninguno. La reserva, Bueno, evidentemente, yo creo que es Vargas que Lleras. lo va a hacer. Todo indica Todo que lo indica va a que no hacer. se va a poder hacer. Pero bueno, todavía faltan unos meses. La guerrilla es muy Se demoraron sorprendente. 6 meses Se negociando el demoraron 6 primer meses, punto. pero puede ser que la guerrilla esté esperando, presionando hasta el último momento para conseguir lo más posible. Eso es A lo no que nos ser hacen que tengan creer. algún paquete Eso es, por ahí eso es lo que prenegociado nos y hacen una creer, sorpresa, Hassan. ¿no? Puede ser también. Eso es lo que Ahora, nos hacen creer a nosotros, a los ciudadanos. Y no sabemos a lo que estamos Si hay expuestos algún y paquete a dónde nos prenegociado. llevan. ¿A dónde nos están llevando? Bueno, Lo que pero dijo el cuando usted procurador dice a es dónde claro. nos llega, A la constituyente. A una constituyente. Pero el presidente ha dicho que él no acepta Cuando un constituyente. gobierno dice no, es interno, El sí, presidente sí, dijo, y el- presidente y esta- dijo este- que le iba a cuidar los huevitos a Uribe y Ah, no, y bueno, lo votaron y bueno, al otro día resolvió. creerle a ese presidente en ese Totalmente sentido, de acuerdo con Javier. Pero Ahora, eso pasa Hassan, con yo todos los pienso El gobiernos, presidente ¿no? dijo que Maduro se comprometía también en la otra cosa. Y lo Ángela. votaron. Ahora, yo pienso que si de no elegirse Santos, que yo no creo que tenga posibilidades si no se firma la paz y no saca la carta de Vargas Lleras, realmente no estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? No hay ningún liderazgo posible y Uribe sigue siendo el líder que marca la Sí, pero pauta es que una cosa y va es, al Senado, una cosa al es el Congreso con la liderazgo mayor para unas parte de elecciones los votos. legislativas, otra cosa es el liderazgo para unas elecciones Presidenciales. presidenciales. Hassan, Y yo les pero- pregunto a ustedes, pero no podemos na- perder de vista una cosa. Acuérdate, hace 4 años. Hace 4 años estaba Santos, Vargas Lleras, estaba Arias, estaba Noemí, Hasta estaba, Petro estaba. Está Petro. Estaba un poco, no, digo Sí. digamos Ah, de este de otro ese sector. grupo. Y ahora hay un poco de gente ahí que no tiene ganas. En el momento en que se logre alguien convertir en el Cabeza. personero de eso, seguramente va a recibir el apoyo de todo el mundo y va, Y va a tener- arrastrar y esa va a- idea y va fuerza a que estar en está. condiciones Bueno, de dar pelea. ustedes lo Sí, están pero no- planteando. no hay fuerza. La gran pregunta es, ¿tiene el combustible suficiente para vencer al señor Juan Manuel Santos? Porque en Pues este eso es momento lo que el presidente- eso es lo que tiene que Pero- decidir los ciudadanos, Hassan, porque el poder de las ideas se tiene que anteponer ante el poder de la mermelada, de los puestos, de los contratos. Aquí todos hemos pagado un costo por creer en unas ideas. Todos los que en este momento creen en el poder de las ideas que dirige y que plantea el presidente Álvaro Uribe o el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hemos pagado un costo de cerrar puertas en los gobiernos, en los locales y en el nacional. Entonces, pues el poder de las ideas se tiene que anteponer ante Voy a- eso. Deme sus conclusiones. A ver, Momento, deme sus en conclusiones. el tema del poder de las ideas, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo entonces que hay un pequeño problema porque yo creo que esa defensa que tú haces del tema de que un partido tiene que ser votado por partido por las ideas, creo que entonces Uribe está haciendo un flaco favor en el sentido de que él Todo lo personifica. contrario, él es lo coherente, es el hombre personifica. más coherente. Uno vota a Uribe, no vota a ese partido. Eso es lo que se ve y sobre todo. no, sí, votando es quien Uribe. interpreta, Están es quien votando Uribe. interpreta mejor un sentir, es quien interpreta mejor Uno un sentir. vota por Uribe y los uribistas votan por Uribe, o sea, y por esa idea. Y Entonces, a los lo no mejor uribistas, ustedes- Hassan, le cuento, No, en no, Cali, los y en no Popayán me uribistas dicen no los votan por señores Uribe. que manejan el servicio público, yo no voté por Uribe, pero quiero votar por él, porque me siento inseguro. Deme sus Entonces yo creo conclusiones. que Yo- ese Yo pienso que ese votan argumento por no. Uribe, no tanto por las ideas de Uribe. Y si Uribe no estuviera ahí, no hay ninguna otra figura. No hay ninguna otra figura que no tiene ni el carisma, ni la inteligencia, ni el discurso. Para ser un líder se reúnen una serie de cosas. Serán buenos ministros, podrán ser Deme sus buenos conclusiones. dirigentes. 20 segundos porque se nos Pero acabó no este bloque y presidente. vamos a hablar de Mandela. Lo que se ve y se sigue manteniendo en tendencia es que Santos no va a ganar en primera vuelta. No gana en primera vuelta. No, Como En su están opinión. las cosas y si este escenario se mantiene y no firman y esas cosas, Santos no gana en primera vuelta. Y quien del lado opositor logre pasar a segunda vuelta, Gana la presidenta. muy probablemente le gana, es decir, al final no es que gane, es que pierde Santos. Bueno, vamos a la pausa porque de regreso vamos a hablar de Nelson Mandela. El legado, por supuesto, está grave enfermo en una clínica en Johannesburgo, pero es importante mirar en el contexto de lo que significa este hombre y además más en Colombia cuando se habla de paz. Ya regresamos. Regresamos al presidente decente y vamos a hablar de este hombre, Nelson Mandela. Por supuesto,
un gran líder, un hombre reconocido a nivel mundial por todo lo que hizo y ha hecho por su pueblo en Sudáfrica, acabar con el apartheid y demás. Cuando hablamos de Mandela, Javier, hablamos de un legado. Es un hombre que no ha muerto, está en estado grave, una leve mejoría, pero está hospitalizado. Y muy mayor ya, ¿no? Muy mayor, un hombre que supera los 94 años. Cuando hablamos de Mandela, ¿usted qué piensa? Para mí Mandela es uno de los personajes que en el último cuarto de siglo creo es el más significativo y que solamente se lo disputa en esa figuración, en el ejercicio de un liderazgo humanista, Suu Kyi, la Premio Nobel de Birmania. Creo que esos dos son ejemplos realmente excelsos para estudiar en el tema del nuevo liderazgo, del liderazgo para el siglo XXI, que son un ejemplo para la humanidad en términos de búsqueda de reconciliación, en términos de búsqueda de construcción de democracia, de construcción. ¿Usted cree que eso nos falta entendimiento. acá en este momento? Por supuesto, porque es que aquí en este país lo que se mueven son intereses particulares. No, se lo pregunto por la paz, se lo pregunto por el tema de paz. Aquí Santos, lo que ha dicho mucha gente, Santos no quiere la paz, Santos lo que quiere es el Premio Nobel de Paz, que eso es otra cosa. ¿Usted está de acuerdo o usted lo ve distinto? Y cuando piensa en Mandela, ¿usted en qué piensa? No, Mandela, cuando tú dices Mandela y después dices, ¿quién más cuesta trabajo dar 2 o 3 nombres? Suu Kyi, la señora Sí. Kim Suu Kyi. Por eso, pero cuesta trabajo dar 2 o 3 nombres. Es la imagen perfecta de lo que es un líder. Un líder, además, que abandonó, dijo, entrego el gobierno. Que eso nadie lo hace, todo el mundo quiere reelegirse en el día de hoy. Bueno, pues Ese es uno de los rasgos por del eso lo liderazgo estamos poniendo del siglo en XXI, contexto. que el liderazgo del siglo XXI implica que quien ejerce el liderazgo entiende que no es imprescindible, sino que es prescindible. Y es verdaderamente seguir ideas y no seguir un proceso subordinado a uno, como ahora vemos el proceso de Venezuela. Este hombre ha Estaba hablado supeditado y a un líder. lo puso Javier, la palabra es la palabra reconciliación. Reconciliación. En Colombia se está adelantando y estábamos hablando hace poco y el tema ha sido ese, el proceso de paz. Para que se dé una paz tiene que haber reconciliación. ¿Usted cree que aquí hay esa voluntad de Mandela? ¿O aquí lo que existe es otra cosa? No, yo creo que incluso, yo opino desde afuera como extranjero, que a veces un extranjero ve las cosas más claras del otro país, que no hay una claridad absoluta en Colombia sobre cómo enfrentar un proceso de paz. Hay muchas discusiones. Se confunde proceso con negociación, con rendición, con juicio. ¿Hay voluntad de reconciliación o no existe? No creo que Se lo haya pregunto voluntad porque en la absoluta. encuesta mucho se hablaba, era justamente del tema de impunidad de las FARC. Y más del 70% de los colombianos no quieren que vaya a haber un grado de impunidad con las FARC. Si no quieren eso, la gran pregunta es, ¿puede haber reconciliación? ¿Usted cómo lo ve? Y cuando piensa en Mandela, ¿en qué piensa? Cuando pienso en Mandela, Hassan, veo unos altos elementos de nobleza, de humildad, de reconciliación y de estrategia. Considero que estudiar lo que fue Nelson Mandela muestra que las nuevas generaciones y el siglo XXI tiene que tomar de él y de lo que pasó en Sudáfrica un claro ejemplo que no se está tomando en Colombia, porque aquí más allá de un proceso de paz o más allá de buscar ese alto valor de una sociedad que es la justicia y la paz, se está deslegitimando las instituciones y creando otros escenarios para crear más violencia y no Usted buscar vio, la por paz, ejemplo, la impunidad. lo que dijo el señor Pablo Catatumbo desde La Habana, que dijo, Mandela no entregó los fusiles, nosotros no tenemos por qué hacerlo. ¿Se le parece coherente que un señor con 41 procesos de órdenes de captura, que fue sacado de acá clandestinamente para llevarlo a negociar a Cuba, venga a compararse con Mandela? Como Pues, si ellos tuvieran, las FARC, tuvieran en alguna medida algo en qué parecerse a Nelson Mandela. Es propio de los elementos que caracterizan a la FARC, es su soberbia y su arrogancia, y es rocambolesco que un bandido como Catatumbo pretenda asimilarse a un personaje como Nelson Mandela. ¿Qué dice usted, Ángel? Acá hay reconciliación. ¿Qué piensa cuando piensa en Mandela? Y enfoquémoslo, por supuesto, en el proceso de paz de Colombia. Mira, si a mí alguna vez me diesen un botón mágico para decir a quién te gustaría entrevistar, o sea, tienes la oportunidad de hacer una entrevista, te aseguro que sería Mandela. Me parece una figura, por su humildad
y por su sencillez me parece una figura increíble. Y sobre todo, me parece que el tema no se trata de comparar conflictos ni nada por el estilo. No pero se puede hacer, pero salgamos de esto, salgamos de Colombia, vayamos más allá de la frontera y veamos otros países que han tenido conflictos enquistados durante un montón de tiempo. Y pensemos una cosa fundamental que además yo siempre repito. El conflicto colombiano tiene muchísimas, pero muchísimas cosas horrorosas, pero en este momento la fundamentación del conflicto colombiano está en el bolsillo y se llama plata. La fundamentación del conflicto en Sudáfrica se llama racismo y está en la cabeza. Si el racismo se pudo combatir y todavía están en ese proceso, o sea, no pensemos que para nada eso está superado, pero miren cómo han cambiado las cosas en 30, 40 años. No pensemos que esto no se va a poder solucionar nunca. Tema narcotráfico. Tema narcotráfico, tema de plata por encima. Aquí usted pero el cree racismo que está por encima de eso. Pero es que muchos hablan de comparar el proceso de paz supuestamente con Mandela, el contexto de que vamos a encontrar la reconciliación. Y usted lo acaba de decir. Los pilares, las razones son distintas. Otros dicen, no, esto es un tema de desigualdad, esto es un tema de tierras, esto es un tema de mala distribución. Bueno, pero en este momento ¿usted lo ve de esa forma o usted lo ve como un problema de narcotráfico y de otras cosas? En este momento un problema de plata. ¿Puede haber reconciliación con narcotraficantes? ¿Puede haber reconciliación en qué punto? Pero Hassan, lo de Sudáfrica era mucho más cruento que lo que pasa en Colombia. Bueno, por eso se lo pregunto. Es incomparable. Era toda una gran población sometida a una opresión enorme. Y hubo reconciliación y hubo acuerdo. Pero, perdón, no son procesos comparables, de ninguna manera. Ni lo que ocurría, ni la manera como se abordó y se solucionó el tema. Y lo voy a poner, además del tema económico, que es la pregunta que yo me hago todos los días. ¿Será que estos señores en ese enorme y fabuloso negocio en que están montados lo van a abandonar de buenas a primeras para venir a vivir de un sueldo o de no sé qué cosa y someterse a unas reglas de la sociedad cuando ellos son la ley? Pero donde Javier, se quiera que se los pongan? blancos se sentaron al lado de un negro. O sea, los blancos pudieron sentarse al lado de un negro. Porque ellos sí y ellos no. Te voy a poner un segundo tema. Yo no lo discuto porque yo creo que son procesos absolutamente incomparables. Totalmente distintos. Entonces, son totalmente distintos. Para algunas cosas sí, algunas no. No, lo único cierto era que había muertos de lado y lado y que había violaciones y que había torturas y que había ese tipo de cosas. Y la exclusión y la opresión y toda esa cosa. Pero el tema central de que tenga posibilidades algún proceso en este país tiene que partir es de la base del arrepentimiento de quienes han cometido. Usted ve el arrepentimiento en La Habana. Cuando dicen que ellos no insertan niños en la guerra, que no secuestran, que no matan, que no violan, que no están en el negocio del narcotráfico, esa es la gran desconfianza de la sociedad. ¿Cómo puede haber reconciliación? Esa es la gran ¿Cómo puede haber reconciliación? No la puede haber. Por eso yo creo que esto es un embeleco en el que se montó el presidente Santos como traicionó a los electores, a los que votaron por él, para que mantuviera el proceso de ¿Usted es más optimista que Javier? Sí, soy más optimista. Yo creo que el pueblo colombiano tiene que buscar una solución. Y no puede ser sobre la base de guerra, porque llevamos más de 50 años y no se ha vencido la guerrilla. Si acá puede haber reconciliación. Yo creo que tiene que haber reconciliación. Hay que buscarla. Con estas cifras y demás. Pero las cosas se están haciendo muy mal. En primero, porque el país no está movilizado para discutir el problema de la paz. ¿Cómo? La gente quiere que dejen de secuestrar, de asesinar, de matar, de poner minas quiebrapatas. Ese es el punto de partida. Es eso lo que la gente quiere. Y a eso le llaman paz, pues eso es lo que todos queremos. ¿Tiene usted la palabra? Está el derecho internacional. ¿De qué lado está usted más? ¿Está más cerca Jorge, que está al lado suyo, o está más cerca Javier, que está al otro lado de la mesa? Yo creo que aquí hay una situación que prima. Desde luego, ninguno de los dos procesos se pueden comparar, porque si bien es cierto, lo que prima en Colombia son los intereses de la plata, de la coca y del tráfico de personas, llámese secuestro. Aquí no estamos hablando de una idea. Pero no se olvide que las FARC no dicen eso. Las FARC dicen que luego lo que son prima angelitos, es un tema social, quieren es
prácticamente reconstruir La el nueva Estado a Colombia, partir de una la- constituyente. ¿Cuánto está Y la él es- gráfica? El 87, cuando se miran 87%, por las eso se lo digo. instituciones, no, le preguntan es que por las instituciones, y a mí me parece que los encuestadores en eso pues, y hablan de las instituciones, cuáles son las credibilidad, y ponen abajo las FARC como si las FARC fuera una institución. Yo sí creo que son los grandes electores al final, los que deciden las elecciones, pero que sea una institución sí es una cosa muy complicada. Es toda la se puede antiinstitucionalidad. emular, no hablemos del proceso. ¿Cuánto tiene? El 87%, tú que tienes los datos no hablemos ahí, en del contra. proceso, hablemos de la figura como tal. Porque de una u otra manera, siendo procesos distintos, pues la figura es la que encarga de llevar el proceso adelante. Usted decía algo que es la opinión de Javier Loaiza. Dice, mire, presidente Santos, en mi opinión, dice usted, no está buscando la reconciliación y la paz, está buscando un Nobel de paz. Eso es lo que usted cree. Yo sí creo. Bueno, ¿usted cree lo mismo o usted cree algo distinto? No, yo no lo creo, pero no porque crea que Santos sea una persona buena o mala, es decir, me da exactamente yo no he igual. dicho que O sea, sea no bueno o malo. yo no lo creo, no creo que sea, porque si no, madre mía, no tiene una cabeza, tiene una calculadora ahí dentro, o sea, sería como el tipo más frío de esta tierra. Creo solamente hacer un apunte. Creo que siempre que comparamos procesos, yo no digo que se vaya a comparar, pero ¿por qué no aprendemos de otros procesos? Entonces siempre decimos, no, es que no se pueden comparar. No estoy diciendo que este proceso o que esta situación en Colombia sea comparable a la de Sudáfrica. Digo que hay situaciones muy difíciles ¿Pero en cuál las es la que finalidad? ¿No es la misma? en la que se pudo salir. Yo estoy de acuerdo con Jorge. No sé si hay reconciliación o no, si es posible. Hay que buscarla, pero no a como de lugar. O sea, no todo vale, pero sí es necesario porque la estamos sociedad de acuerdo, tiene que por seguir fin llegamos al desarrollándose. O sea, tiene que seguir. Pero porque si vamos si no, a llegar a un todo vale, Hassan, y allá nos están llevando. Pero, Los o sea, ¿usted no mensajes- le cree el mensaje que está mandando el gobierno en este momento? No, es un mensaje entre líneas. Y lo que dice esta encuesta y lo que estamos hablando de tema de paz y retrotrayendo y haciendo puntos de encuentro entre lo que sucede en Sudáfrica, decimos que para que haya reconciliación tienen que haber unos cambios fuertes. Y la única manera de refrendar lo que están haciendo en La Habana es una asamblea constituyente. Y que lo que dice esta encuesta de que creen en el proceso pero no en las FARC es un mensaje muy claro. Pero- Ahora, el mensaje que el procurador dio hoy en Medellín de que no le jalen a una constituyente quiere decir que ya hay un fuerte movimiento al interior del Pero, gobierno de jalarle a eso. ver, el procurador dice que no. Me vuelvo un poco al primer tema. ¿Usted no le cree entonces a De la Calle que dice que no? Claro, ¿Usted no le pero cree es al que, presidente no, Santos que pero es dice que que no? como el argumento de Javier, voy a cuidar los 3 huevitos del presidente Uribe. ¿Y dónde los cuidó? Cambió ya todos, ahora son otros 3 huevitos que creó Santos. Entonces yo creo que si eran vamos 3 o para- eran 2. Bueno, No, a 3 o 4 los que creyó. vamos a cambiar Creo. de tema. Deme sus conclusiones en 20 segundos. No, yo pienso realmente que lo de Mandela y el proceso de cómo fue el proceso de paz en Sudáfrica, aunque es diferente, hay cosas que aprender de ese proceso para Colombia. ¿Y se están Porque aprendiendo? había un germen de odio de las dos partes, había muertos, había un odio, el racismo genera un odio tremendo, ¿no? De las dos partes. Y eso se pudieron sentar a negociar. Y hubo elecciones O sea, posteriormente. usted dice eso tendríamos creo que que- emularlo acá. Yo creo que incluso era mucho más grave y más difícil de resolver que el problema de Colombia. Ahora, una cosa que quiero decir, yo creo Brevemente, porque tengo que ir a la sí, pausa. el problema de la paz no es solamente un problema de narcotráfico, es un problema también de la tierra, de problemas sociales muy profundos que no se han resuelto. Pues Aquí no hay reforma de la educación, ni de la salud pública, ni reforma de la justicia. Hay problemas muy serios que Y están los asociados a eso. personeros de esos son la guerrilla. Vamos a la pausa. Al narcoguerrilla. regreso No, yo no vamos a digo que hablar sean los personeros, de pero Snowden. son problemas que Y están nos ahí. han dicho que Sin eso, Regresamos a 360. Hemos estado monitoreando el caso Snowden toda la semana, por supuesto. Y no quiero dejar pasar un viernes internacional sin preguntarles por este señor, Edward Snowden. ¿Cómo lo ve usted? Porque en este momento la tensión sigue. El señor ahora ha salido una revelación en una entrevista de su padre en la BBC, donde dice que posiblemente consideraría volver a los Estados Unidos si hay ciertas garantías. Mientras tanto, el rifirrafe con Ecuador continúa. ¿Usted cómo ve lo que está pasando? Pues me llama mucho la atención que precisamente esté en Rusia. Me llama la atención que tenga información privilegiada y que esté contemplando devolverse a los Estados Unidos. Y lo pongo en contexto. La OTAN estaba haciendo unos ejercicios para llegar a Siria
y frenar un poco lo que estaba pasando. Y yo creo que, o me atrevo a especular con conocimiento de causa, porque pues, en su momento iba a ir como observador al conflicto sirio, de que debe existir alguna información muy vital y clave para el tema que tiene que ver con el conflicto en Es un Siria. monitoreo, ¿no? Y eso es un monitoreo y él era el que hacía los análisis. Entonces llama la atención que haya parado en Rusia y que esté contemplando devolverse. Hay unos altos intereses y una información privilegiada muy delicada. ¿Usted cómo lo vean? Pues yo veo que siempre que pasa una cosa de esta, siempre criamos héroes y villanos. Y este señor... ¿Héroe o villano? Es que no es ninguna de las No dos es nada, cosas. ninguno de los dos. Para mí... Pero Ecuador lo ve como un héroe. Bueno, Ecuador lo ve como un héroe y entonces también se ha arrimado a dos países que, en fin, que son China y que ahora es Rusia, que también, pues, están lejos de ser el adalid de la libertad ni de nada por el estilo. Eso Pero es irónico, digamos, eso es muy que irónico. alguien Pero quiera también es defender- irónico que Estados Unidos esté lanzando sus pequeñas amenazas de, bueno, si no me lo devuelven va a haber un problema. Pero Perdone, mire, yo estaba leyendo, los estados estaba leyendo son... declaración del presidente Obama justamente frente al tema de Rusia. Sí, que dice que no va a hacer nada por un niño de yo 30 tengo con años. Rusia un montón de negocios, Ajá, un montón de correcto. prioridades. Yo no me voy a poner por un hacker a cambiar la agenda con Rusia. Existe un hacker de 29 años. Pero Exacto. Un Obama muchachito, sabe pues, que sí. esto ha descubierto algo que en el fondo sabíamos, pero no sabíamos la gravedad, que es un sistema de monitoreo masivo a todos. Si yo le estoy escribiendo un mail a mi amante pero si y aquí- Obama quiere verlo, lo va a ver. Pero Entonces, si aquí ¿qué estamos tipo a de punto y privacidad? tenemos la ¿Qué- tercera plataforma a nivel mundial, ¿usted sabe que está en Colombia para interceptación? Claro, y entonces eso ha creado, o sea, no que el niño tenga 30 años, sino que ha creado el pavor de decir, en cualquier momento a mí se me puede espiar, ¿con qué? O sea, ¿con base a qué? ¿Cómo Eso es lo muy ve usted? peligroso. Yo creo que al final la justicia norteamericana es muy pragmática y para Estados Unidos lo más conveniente es que el señor esté en Estados Unidos. Pero, ¿por qué Y razón? que- ¿Para juzgarlo? y claro, y seguramente lo van a juzgar. Él mismo, en un reportaje que dio cuando estaba en Hong Kong, decía que de todas maneras él sabía que corría un riesgo de ir a la cárcel. Él sabe eso. Pero una cosa es ir a la cárcel unos y- años y otra cosa es tener cadena perpetua. Eso negocian. Él devuelve 3 papelitos, cuenta 3 Mire, cosas. veamos y declaraciones- dice que eso no era tan veamos grave. declaraciones del padre Entonces, la justamente de justicia Donald Trump. norteamericana es totalmente negociable. Bueno, ese Nos es el lo modelo, prueban ¿no? todos los días. Veamos las declaraciones. I love him. I would like to have the opportunity to communicate Lo amo. with him. Quisiera tener la oportunidad de comunicarme con él. No quiero ponerlo en terror, pero estoy preocupado acerca de lo que lo rodean. Pienso que Wikileaks, si miramos la historia pasada, se enfocaron innecesariamente en la Constitución de Estados Unidos. Es tan simple como revelar la mayor información posible. Eso es lo que me preocupa. En este punto no creo que haya cometido traición. Él, de hecho, no rompió la ley americana. Él dice que reveló información clasificada, lo que de alguna forma lo clasifica como un traidor, y puede que él haya traicionado al gobierno, pero no a la gente de los Estados Unidos. To classify him as a traitor. In fact, he has betrayed his government. But I don't believe that he's Jorge, el señor... La cuarta enmienda es brutal. bueno, yo no sé si el papá está equivocado o no, ustedes me dirán ustedes. El caso es este, Jorge. El señor Julian Assange ya completó un año en la Embajada de Ecuador en Londres. Un año. De ahí, moverse afuera de la embajada es imposible. Tuvieron que hacerle cuarto, construirle baño y todo lo demás. El señor está en un aeropuerto en Moscú en tránsito. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? No, yo no sé cómo va a salir de ahí, la verdad. Realmente yo no sé cómo va a salir de ahí. Pero evidentemente algunos países lo están aupando porque están en contra de la política norteamericana. Son los países clásicamente rivales de Estados Unidos. Ahora, va a ser un juicio muy difícil si regresa a Estados Unidos, que parece que va a tener que regresar. ¿Cómo Usted lo no, sacan de ahí? usted no lo ve llegando a Ecuador, mejor dicho. ¿Cómo salta de ahí a Ecuador? pues, Eso es, va a ser- ¿Cómo sale del aeropuerto ¿Cómo sale del a la aeropuerto embajada de Ecuador? ecuatoriana No, la embajada, en no, Moscú? pues, al que- carro de la no, embajada. No, o al carro del Al Real Carlos embajador. Embajada. Y ¿Cómo puede sale? salir de ese aeropuerto, pero ¿quién lo recibe? Bueno, pues O sea, esa ahí es la la vaina, pregunta. ¿no? O sea, a lo Estados mejor Unidos le ha dicho a los Rusia demás dice, países, vale, usted y puede hágame un salir, favor. pero Y ¿quién lo Rusia recibe? tampoco va a entrar en un juego de esos a poner en riesgo, digamos, la seguridad mundial y las relaciones con la primera potencia del mundo, con Estados Unidos, pues por un personaje. Ahí yo creo que es un tema... ¿Usted lo ve como héroe o villano? ¿Cómo lo ve? ¿Héroe o villano? Pues él se presenta como un héroe. Él se presenta como un héroe. Él dice y de hecho lo que uno ve es que pone en evidencia, como decía Ángela, que definitivamente la obra
de George Orwell, 1984, está en plena... De alguna manera todos lo intuíamos, pero que salga un técnico y nos lo cuente confirme. cómo lo hacían y que sucede de verdad. Vamos con conclusiones, se nos es acabó el poner tiempo. los pelos de punta, ¿no? Me parece muy acertado lo que dice Javier. Se refiere a la revolución en la granja, si no estoy mal. No, 1984. Ahora, conclusiones. Yo pienso que lo de este señor El gran va a hermano, ser poco trascendente. Va a llegar a Estados Unidos y sea, se devuelve. va a ser un héroe de que guardó la intimidad de los norteamericanos y de cientos de posibles víctimas en el mundo de espionaje o de observación y monitoreo. ¿Cómo lo ve usted? No, yo pienso que en estos momentos deben estarse negociando cómo sale él de allí. ¿Cómo se entrega? Y cómo llega a Estados Unidos y qué le pasa en Estados Unidos. Porque Rusia debe estar presionando de alguna manera. No me dejen este problema a mí. Claro. Vamos a resolver este problema entre todos. China ya la entregó. Ahora Ya, que Rusia, pero ya hay un movimiento para el 4 de julio, para el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Van a salir a las calles reclamando la cuarta Mire, enmienda, quedan 15 que segundos. es la Deme su defensa de la conclusión. privacidad. Yo de creo los sinceramente que norteamericanos. no es héroe ni villano, pero yo le agradezco lo que hizo. Usted Sinceramente, se lo agradece. yo quiero saber que tengo ese gran hermano. O sea, que Orwell me decía la verdad hace 50 años, quería saberlo, pero no es ni héroe ni villano, está haciendo su trabajo. Ángela Verge, como siempre, gracias por aceptar la Un invitación. placer. Javier Loaiza también, Y gracias. Ecuador jugando Gracias, al bobito. Y Jorge Garrido, gracias por aceptar la invitación. Ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes de nuevo para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad. Hoy tenemos una ley a partir De acuerdo con la encuesta, sigue entre que quiere la paz, pero no cree en la guerrilla. De modo que creo que eso sigue todavía por allí y creo que cada vez más el país no cree en los negociadores que están sentados Bueno, ya con el vamos. gobierno allá en la... Ya vamos a mirar punto por punto. Ángela, ¿cómo lo ve usted? Pues evidentemente ese 48% de porcentaje no es ningún, o sea, no es un porcentaje bueno para ningún político. Y ese además tiene un 44 en contra, o sea que son datos bastante desfavorables para una gestión que luego tiene muchos altibajos, porque vemos que hay algunas cosas en las que sí sigue teniendo una confianza en la gestión de Santos y otras, por ejemplo, pues muy notables en este caso, como el tema de la salud, que me parece bastante sangrante. Creo que el tema evidentemente central es el tema del diálogo de paz y no creo que no haya una confianza, simplemente hay una expectativa y esa expectativa no se está cumpliendo porque no hay noticias positivas, tampoco las hay negativas, no hay nada, No hay hay un nada. desierto. Esa No, es la historia. negativas sí hay. Eso, ¿Sí no hay hay negativas? negativas, Claro. o sea, no hay ningún tipo de noticias y eso es lo que inquieta a la gente lógicamente. Vamos a mirarlas. Quiero la partida inicial del debate. Guillermo, ¿usted cómo lo ve? Bueno, desde ¿Cómo le luego- pareció el plano general? Desde luego, las encuestas juegan un papel muy importante para la opinión. Lo que se quiere hacer aquí es mirar y sondear a la opinión pública qué está pensando frente a esto para tomar una decisión. Ese es uno de los factores por los cuales los gobiernos solicitan o piden que se hagan este tipo de sondeos. Es muy negativo lo que está sucediendo, pese a que no pasa nada con el proceso de paz. Y es negativo porque las acciones violentas de la banda terrorista siguen incrementándose. No existen estadísticas ni números que muestren lo que ha sucedido en el Cauca, lo que ha pasado, lo que está pasando en el Catatumbo, todo el reclutamiento forzado a menores. Pero creo que más allá de lo que quiera decir esta encuesta, hay que leerla entre líneas. Entre líneas porque pese a que la imagen de Santos se sigue en decadencia, hay que examinar lo que está sucediendo frente a la percepción de los colombianos con el proceso Con de paz. todo. Con el proceso de paz especialmente. No le creen a las FARC, pero subió unos puntos el proceso de paz. Eso quiere decir que estamos a puertas de que nos lleven a una decisión frente al proceso de paz muy compleja para el Vamos país. a ver cuál sería esa decisión. Jorge, Bueno, ¿cómo lo ve usted? Y le voy a empezar a votar números, cifras. La opinión favorable del presidente Juan Manuel Santos pasó del 47% al 48%. Es decir, eso es lo mismo. Eso es exactamente lo mismo. Un punto no es nada. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar, no son tantos los presidentes que terminan un año antes casi de terminar, tienen más de la mitad de los votos a favor. Eso no es tampoco algo que
que suele ocurrir. Hay muchos que terminan con el 30 y el 20, incluyendo en Estados Unidos. Bueno, Bush tiene el caso. Está como a mitad, mitad. No tampoco es que este sea un desastre. Evidentemente refleja que Santos no ha logrado. La principal carta de Santos es la paz. Se la está jugando todas. Tiene una serie de programas a medio camino. Hoy tenemos una ley a partir Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 hablando de la más reciente encuesta de la firma Gallup acerca del panorama político y social del país, donde se destaca que la aprobación del presidente Juan Manuel Santos aún está debajo del 50%. La encuesta Gallup es contundente. El gobierno Santos recibe apoyo en diálogos de paz, programas de vivienda y atención a la niñez. Sin embargo, se raja en seguridad, manejo de la crisis con Nicaragua, impunidad para la paz, desempleo y salud. ¿Qué pasó con esta encuesta Gallup y cómo le fue a otros mandatarios regionales? Todo eso lo vamos a debatir esta noche aquí en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será el legado político del líder sudafricano Nelson Mandela, el hombre que luchó y acabó con el apartheid y hoy lucha por su vida en un hospital en Johannesburgo. El expresidente sudafricano Nelson Mandela ha experimentado una gran mejoría respecto a su estado de salud de los últimos días, pero sigue estando clínicamente grave, dice su familia. Ahora se habla de una lucha de poder por su herencia política. ¿Qué pasa con Mandela? Tema de debate esta noche, también aquí en 360. Y al final de la noche hablaremos de la controversia del caso del asilo del fugitivo estadounidense Edward Snowden, el ex técnico de la CIA que habría robado miles de secretos y hoy enfrenta a la Casa Blanca con Rusia. No se aprueban parcialmente, como la famosa reforma de la salud. Él se está jugando todas por la paz. Pero no ha logrado colocar la paz realmente en el centro de los problemas del país. Hay más gente que se oponen públicamente que lo defiende, encabezado por Uribe, que tiene un gran movimiento, que tiene un gran impacto en el país, es muy escuchado. Pero no es solo el proceso, porque hay dos cosas distintas en esta encuesta. Una cosa es el apoyo al proceso, que sí lo tiene. Otra cosa es el tema de impunidad. A impunidad frente al proceso. Yo creo que, yo discrepo de eso. Yo pienso que una gran parte de los que se oponen al gran tema de la impunidad se están oponiendo al final. No están convencidos del proceso de paz. ¿Ustedes están de acuerdo? No, yo no creo. Yo creo que no hay ningún colombiano que no esté de acuerdo o que no estemos de acuerdo con que hay necesidad de que en este país haya paz. Eso es una cosa. Yo no creo que los opositores sean guerreristas per se. Eso no lo creo. Yo lo que creo es que hay gente que ve que esto se está manejando muy escondidamente, muy raro, que estos señores en La Habana salen y hacen una serie de discursos, un pocotón de reclamaciones, se volvieron la contraparte casi en pie de igualdad del gobierno. Ningún ciudadano, ninguna organización, ningún partido político, ningún centro, ninguna universidad tiene en este momento la voz y la capacidad de exigirle al gobierno y a la sociedad colombiana lo que están exigiendo las guerrillas por cuenta de la vocería. Y Ecuador. Snowden, cuyo padre quiere negociar su regreso a Estados Unidos, aún no contaría con un salvoconducto para ir a ningún país. Mientras tanto, Quito envía mensajes retadores a Barack Obama, que se declara indiferente a este caso. ¿Qué futuro tiene el caso Snowden? Lo debatiremos esta noche y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Hoy tenemos una ley a partir Smart TV y regala a papá sus juguetes favoritos. Por cada 500,000 pesos tienes una boleta para participar en el sorteo de 4 Mini Cooper. Además, reclama una tarjeta Pareja Suerte con la que te podrás llevar más de 1000 premios. Qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360 a Ángela Verge, a Javier Loaiza, a Guillermo Rodríguez y a Jorge Garrido. Qué placer esta noche de viernes tenerlos acá y poder tener una agenda amplia para debatir. Gracias por aceptar. Un placer, como siempre. Bueno, Javier, empecemos. Tema de la encuesta Gallup. Imagen favorable del presidente Santos se mantiene por debajo del 50%. ¿Cómo ve usted los resultados generales de esa encuesta? Pues yo creo que sigue.
sigue estancado, sigue en lo que está. Creo que a pesar de todos los esfuerzos comunicacionales que han venido haciendo, creo que sigue estancado, porque un aumento, una recuperación de un punto no es recuperación. No es lo mismo. No es recuperación, es un simple dato de conteo. Es lo mismo, y eso es un estancamiento. El país sigue,